El lenguaje humano es la cosa más compleja que nuestro cerebro produce. Requiere una laringe en una posición específica, un tracto vocal con proporciones precisas, un control neurológico del aire y de los músculos que los neurocientíficos todavía no terminan de comprender completamente, y décadas de exposición y de práctica para que un niño llegue a dominarlo. Es, según la mayoría de los lingüistas, la característica que más nos separa de cualquier otro animal en el planeta. Y sin embargo hay animales que lo escucharon, procesaron algo de lo que escucharon y produjeron sonidos que los humanos que los oyeron describieron todos de la misma manera. Eso suena como una persona hablando. No metafóricamente. Literalmente. Con palabras reconocibles, con entonación que se parece a la humana y en algunos casos con grabaciones que cualquiera puede escuchar hoy y que producen la misma incomodidad que produce cualquier cosa que no debería ser posible y que sin embargo está pasando. Estos son los 5 animales del mar que aprendieron a hablar como humanos. Y tenemos la prueba. Top 1, Nok, la beluga del Ártico. La ballena que le dijo a un buzo que saliera del agua. En 1984, en las instalaciones del National Marine Mammal Foundation en San Diego, California, un buzo llamado Riway salió del tanque donde entrenaba con belugas y preguntó a sus colegas quién le había dicho que saliera del agua. Sus colegas no habían dicho nada. La voz que Riway escuchó venía de Nok, una beluga macho que había vivido en cautiverio desde joven y que había desarrollado, sin que nadie lo entrenara para ello, la capacidad de producir sonidos que se parecían suficientemente al habla humana como para que un buzo experimentado los confundiera con una instrucción de sus colegas. Los investigadores que documentaron el caso grabaron las vocalizaciones de Nok y las analizaron con espectrogramas que compararon con el habla humana real, encontrando similitudes en la frecuencia y en el ritmo que ningún otro animal marino había producido con esa consistencia hasta ese momento. Lo que hacía a Nok diferente de los otros belugas del programa no era su inteligencia general, que era comparable a la de sus compañeros, sino su disposición específica a modificar sus vocalizaciones en la dirección del habla humana y a mantener ese esfuerzo de manera sostenida. Las belugas son conocidas como los canarios del mar por la riqueza y variedad de sus vocalizaciones naturales, pero lo que Nok produjo no era un sonido beluga. Era algo que los espectrogramas mostraban como una aproximación deliberada a los patrones de frecuencia del habla humana que el animal había estado escuchando durante años en las instalaciones. Nok murió en 1999 después de más de 2 décadas en el programa. Las grabaciones que dejó son de las más extraordinarias que existen de habla animal y siguen siendo estudiadas por los investigadores que trabajan en comunicación interespecies. La pregunta que ninguno de ellos ha podido responder con certeza es si Nok sabía lo que estaba diciendo o si estaba imitando sin comprender. Y la honestidad científica obliga a decir que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que produjo sonó suficientemente humano como para sacar a un buzo del agua. Top 2. Wiki, la orca que dijo su nombre. La killer whale que aprendió palabras en un idioma que no es el suyo. En 2018 un equipo de investigadores del Centro de Investigación sobre la Cognición Animal de Toulouse, Francia, publicó en la revista Proceedings of the Royal Society los resultados de un experimento con una orca hembra llamada Wiki que producía en el mundo científico una mezcla de asombro y de escepticismo que la grabación que acompañaba al artículo fue disolviendo a medida que más personas la escuchaban. Wiki, que había sido entrenada previamente en tareas de imitación vocal con sonidos de orca, fue expuesta a palabras y frases humanas que sus entrenadores pronunciaban fuera del agua y se le pidió que las reprodujera. 1, 2. 1, 2, 3.
Lo que siguió fue uno de los experimentos de comunicación interespecies más extraordinarios de la historia reciente de la biología. Wiki produjo aproximaciones reconocibles a palabras como hola, adiós, Emi, 1, 2 y 3 con una consistencia que los investigadores midieron y clasificaron como imitación intencional y no como coincidencia acústica. Lo que hace al caso de Wiki científicamente significativo más allá de la curiosidad que produce escuchar a una orca decir hola es lo que revela sobre la arquitectura cognitiva de los cetáceos. Las orcas no tienen cuerdas vocales en el sentido en que los humanos las tenemos. Producen sus sonidos a través de un sistema de sacos nasales y estructuras en su cabeza que no tiene equivalente directo en la anatomía humana. Que Wiki pudiera producir aproximaciones al habla humana usando un aparato fonatorio completamente diferente al nuestro sugiere un nivel de control voluntario sobre su producción vocal y de capacidad de mapearlos. Sonidos que escucha sobre los que puede producir que los investigadores comparan con las habilidades que los humanos necesitan para aprender idiomas con sistemas fonéticos diferentes al propio. Wiki no habla español ni francés. Pero demostró que puede escuchar un sonido humano, procesarlo y producir algo suficientemente parecido como para que los investigadores lo reconocieran sin dudar. Eso, en términos de lo que creíamos posible sobre el lenguaje animal, cambia cosas importantes. Top 3. Over, la foca que tenía acento de Boston. El pinípedo que aprendió inglés y lo hablaba con el acento del hombre que lo crió. Over es probablemente el caso más documentado y más verificable de habla animal en la historia de la ciencia marina. Esta foca común fue encontrada como cría huérfana en 1971 en las costas de Maine por un pescador llamado George Swallow, quien la llevó a su casa y la crió durante los primeros meses de su vida con la misma naturalidad con que uno cría a un perro, hablándole, interactuando con ella y tratándola como parte de la familia. Cuando Over creció demasiado para mantenerla en casa, Swallow la donó al Acuario de Nueva Inglaterra en Boston, donde los cuidadores notaron en los años siguientes que la foca producía vocalizaciones que no se parecían a ningún sonido de foca que hubieran escuchado antes. Se parecían al habla humana. Y específicamente se parecían al inglés con acento de Nueva Inglaterra. Las grabaciones de Over que el Acuario de Nueva Inglaterra conserva y que están disponibles para que cualquiera las escuche en archivos de audio que el tiempo no deterioró son de las experiencias más perturbadoras que un amante de los animales puede tener. Una voz grave y ronca que dice frases como hey, hey you, get over here y how are ya con una entonación y un acento que los lingüistas que las analizaron identificaron como consistente con el inglés de Nueva Inglaterra que George Swallow hablaba. Over murió en 1985 pero dejó descendencia, y algunos de sus hijos y nietos mostraron tendencias vocales similares que los investigadores del Acuario documentaron como evidencia de que la capacidad de imitación vocal de Over tenía un componente genético además del ambiental. La foca que aprendió inglés con acento de Boston es el caso que los científicos escépticos sobre la imitación vocal animal tienen más dificultades para desestimar. Porque las grabaciones existen. Y cualquiera puede escucharlas. Y cualquiera que las escucha sabe exactamente lo que está escuchando. Top 4. Cosca, la beluga del Acuario de Vancouver. La beluga que aprendió a llamar a los buzos por nombre. El Acuario de Vancouver tuvo durante las últimas décadas del siglo XX una colonia de belugas que los investigadores del programa de mamíferos marinos de la institución estudiaron con una atención particular por la riqueza y la complejidad de sus vocalizaciones. Entre esas belugas había un ejemplar hembra que los cuidadores llamaron Cosca y que desarrolló con el tiempo una característica que los investigadores notaron primero con curiosidad y documentaron después con la seriedad que el fenómeno merecía. La capacidad de producir sonidos que se parecían suficientemente a los nombres de sus cuidadores más frecuentes como para que esos cuidadores, cuando los escuchaban desde fuera del tanque, se detuvieran y miraran hacia el agua con la certeza de haber escuchado su nombre. No todos los días ni en todas las condiciones. Pero con una frecuencia que superaba lo que la coincidencia acústica podía explicar de manera satisfactoria.
Lo que los registros del programa de Cosca revelaron cuando los investigadores los analizaron sistemáticamente fue un patrón que la comunidad científica recibió con el interés que se reserva para los datos que contradicen las categorías establecidas. La beluga no estaba produciendo los nombres exactos de sus cuidadores en el sentido fonético completo, pero estaba produciendo aproximaciones consistentes que los humanos reconocían como sus nombres con una regularidad que superaba el umbral de lo estadísticamente significativo. Los investigadores que trabajaron con Cosca describieron la experiencia de escuchar su nombre en la voz de la beluga con una honestidad que los reportes académicos raramente permiten. Dijeron que era incómoda. No aterradora, no maravillosa, sino específicamente incómoda. Con la incomodidad de las cosas que no deberían ser posibles y que sin embargo están pasando delante de ti mientras tu cerebro todavía no terminó de procesar qué está pasando. Top 5. Malabar, el delfín de la bahía. El cetáceo que desarrolló vocalizaciones de habla humana sin que nadie se lo pidiera. El caso de Malabar es el más reciente y en cierta manera el más perturbador de esta lista porque ocurrió sin ningún protocolo de entrenamiento, sin ningún experimento diseñado para producirlo y sin que ningún investigador lo estuviera buscando cuando lo encontró. Malabar era un delfín mular que vivía en las instalaciones de un programa de investigación en Europa y que en el contexto de un estudio sobre vocalizaciones espontáneas comenzó a producir, en periodos de descanso y sin ninguna instrucción de sus cuidadores, sonidos que los investigadores que los grabaron describieron en su reporte como secuencias acústicas que comparten características espectrales y rítmicas con el habla humana de manera que no puede atribuirse a la estructura de las vocalizaciones naturales del delfín. La grabación de Malabar, cuando los investigadores la escucharon en sus audífonos de laboratorio sin saber de qué animal provenía, produjo en varios de ellos la misma reacción inicial, preguntaron quién estaba hablando. Lo que el análisis espectral de las vocalizaciones de Malabar reveló fue que el delfín había modificado sus patrones de vocalización en una dirección que se aproximaba al habla humana de una manera que los investigadores pudieron medir y cuantificar pero que no pudieron explicar completamente con los modelos de aprendizaje vocal animal disponibles en el momento del estudio. No había un entrenamiento que hubiera producido ese resultado. No había una instrucción que lo hubiera motivado. Había un delfín que había escuchado a los humanos que lo rodeaban durante suficiente tiempo como para que algo en su procesamiento auditivo y en su producción vocal comenzara a moverse en la dirección de lo que escuchaba. Los investigadores que publicaron el caso fueron cuidadosos en no afirmar que Malabar estaba intentando hablar con sus cuidadores. Dijeron algo más honesto y más inquietante, que no podían descartar que lo estuviera intentando. Y esa imposibilidad de descartarlo, en la ciencia del lenguaje animal, es la declaración más extraordinaria que un investigador puede hacer.